Saludos cordiales. El grupo número 7 presenta la tarea final integradora con el tema Estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura. Para el desarrollo de la estrategia hemos seleccionado la leyenda de Cantuña, la cual presenta el siguiente enfoque teórico. La leyenda de Cantuña es una de las historias más emblemáticas de Quito, Ecuador. Este relato popular se centra en Francisco Cantuña, un indígena habilidoso que, según la leyenda, hizo un pacto con el diablo para completar la construcción del atrio de la iglesia de San Francisco a tiempo. Esta leyenda no solo refleja la riqueza cultural y folclórica de la región, sino que también ofrece una perspectiva teórica sobre la interacción entre la cultura indígena y la colonización española, así como la influencia de las creencias religiosas y las prácticas arquitectónicas de la época. Dentro de la integración de las macrohabilidades de la lengua y literatura, podemos destacar lo siguiente. Primero, escuchar. El acto de escuchar es fundamental en la transmisión de la leyenda de Cantuña. Ya que esta historia ha sido narrada oralmente a lo largo de generaciones, la leyenda se puede contar de diferentes formas, desde relatos familiares hasta presentaciones dramatizadas en escuelas y eventos culturales. Escuchar permite a los oyentes captar las inflexiones, el tono y la emoción del narrador, elementos que son cruciales para entender el impacto de la historia, ya que esta también permite desarrollar habilidades críticas como la comprensión auditiva y la capacidad de interpretar matices en el lenguaje hablado. 2. Leer. La lectura de la leyenda de Cantuña permite a los estudiantes explorar en el texto de manera más detallada. A través de la lectura se puede identificar y analizar elementos literarios como la trama, los personajes, el ambiente y el tema. La leyenda puede encontrarse en diversos formatos escritos, desde libros de textos hasta adaptaciones literarias. 3. Hablar. Hablar sobre la leyenda de Cantuña permite a los estudiantes expresar sus ideas y opiniones, desarrollando así habilidades de comunicación oral. Las discusiones en clase sobre la leyenda pueden enfocarse en temas como la justicia, la astucia, la resistencia indígena, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de conectar la historia con sus propias experiencias y valores. Escribir. La escritura es una macrohabilidad esencial para consolidar el aprendizaje y la comprensión de la leyenda de Cantuña. A través de la escritura, los estudiantes pueden reflexionar sobre la historia, analizar sus elementos y expresar sus interpretaciones personales. Las actividades de escritura pueden variar desde resúmenes, ensayos analíticos, hasta relatos creativos y diarios reflexivos. En conclusión, podemos destacar que la leyenda de Cantuña ofrecen una valiosa oportunidad para integrar las macroactividades del estudio de la lengua y literatura. A través de escuchar, leer, hablar y escribir, los estudiantes pueden desarrollar una comprensión más rica, matizada de esta historia, al mismo tiempo que mejoran sus habilidades lingüísticas y literarias. Continuando, el objetivo de la estrategia es fomentar el desarrollo integral de las macrohabilidades de la lengua y literatura: escuchar, leer, hablar y escribir, a través de la creación y representación de una obra de teatro basada en la leyenda de Cantuña, mientras se promueve el análisis, la comprensión y la construcción textual. El tema de la estrategia es la obra teatral basada en la leyenda de Cantuña y su pacto con el diablo para completar el atrio de la iglesia de San Francisco. Nuestro texto presenta una tipología. Su tipología textual de la leyenda es narrativa. Las características que lo ubican en este tipo de textos son: presenta una historia. La leyenda narra la historia de Cantuña, un indígena quiteño que, con su astucia e ingenio, logra burlar a las autoridades españolas y construir una iglesia en el barrio de San Blas. 3 personajes: Cantuña, Fray Jodoco, el corregidor, y los demás indígenas son algunos de los personajes que participan en la historia. Se desarrolla en un tiempo y lugar específico. Se desarrolla en la época colonial en la ciudad de Quito. Presenta un conflicto. El conflicto principal de la leyenda es la lucha de Cantuña contra las autoridades españolas para construir la iglesia. Utiliza recursos narrativos. Esta leyenda emplea recursos narrativos como la descripción, el diálogo y la acción para contar la historia. Además de ser un texto narrativo, la leyenda de Cantuña también presenta elementos de otros tipos de textos.
Descriptivos. La leyenda describe con detalle los lugares donde se desarrolla la historia, como la ciudad de Quito y la iglesia de San Blas. Argumentativos. En algunos momentos, la leyenda presenta argumentos para defender la astucia e ingenio de Cantuña. Diálogos. Los diálogos entre los personajes son una parte importante de la leyenda y ayudan a avanzar la historia. En definitiva, la leyenda de Cantuña en un texto narrativo que combina elementos de otro tipo de textos para contar una historia popular ecuatoriana. ¿Qué actividades vamos a hacer para las 4 macrohabilidades? Para el escuchar, los estudiantes escucharán una narración grabada de la leyenda de Cantuña. Escucharán atentamente la narración y luego responderán las preguntas de comprensión sobre la historia como ¿quién es Cantuña? ¿Qué problemas tenía? ¿Cómo lo solucionó? ¿Qué valores podemos aprender de la leyenda? Y luego, responder preguntas de comprensión sobre la historia, como ¿quién es Cantuña? ¿Qué problemas tenía? ¿Cómo lo solucionó? ¿Y qué valores podemos aprender de él? Al leer, vamos a hacer la lectura de la leyenda y los estudiantes leerán una versión escrita de la misma, ya sea individualmente o en grupo. El objetivo es desarrollar habilidades de comprensión lectora y análisis textual. Para identificar esto, la tarea que van a realizar es subrayar pasajes importantes, vocabulario desconocido y elementos literarios como metáforas y simbolismo. Al hablar, la actividad será el debate y discusión en grupo. Los estudiantes participarán en un debate sobre las decisiones de Cantuña y las implicaciones morales de su pacto con el diablo. Su objetivo, mejorar las habilidades de comunicación oral y argumentación. ¿Qué tarea van a utilizar? Van a preparar argumentos a favor o en contra de las acciones de Cantuña, utilizando evidencias de texto. Para escribir, la actividad va a ser la escritura de guiones. Los estudiantes trabajarán en grupos para escribir el guión de la obra de texto basada en la leyenda. Su objetivo, desarrollar habilidades de escritura creativa y colaborativa. Tu tarea, redactar diálogos, describir escenas y desarrollar personajes, asegurándose de mantener la fidelidad de la leyenda original. Actividades para los componentes fundamentales. Análisis. Actividad. Análisis de personajes y temas. Los estudiantes realizarán un análisis detallado de los personajes principales, tales como Cantuña y el Diablo. Los temas centrales, los cuales son pacto, astucia, resistencia. Objetivo, fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis literario. Como tarea tenemos escribir un ensayo breve sobre la evolución de Cantuña como personaje en la simbología del pacto con el diablo. Comprensión. Como actividad, preguntas de comprensión, donde los estudiantes responderán una serie de preguntas sobre la leyenda para asegurar la comprensión del texto. Como objetivo, evaluar la comprensión de la trama y los detalles del relato. Dentro de esto tenemos la tarea, contestar preguntas tales como ¿por qué Cantuña hizo un pacto con el diablo? ¿Cómo logró Cantuña engañar al diablo? Construcción textual. Como actividad, redacción de texto teatral. Los estudiantes crearán un texto que incluye diálogos, descripciones de enseñanza y acotaciones. Como objetivo, desarrollar habilidades de construcción textual y escritura dramática. Como tarea, completar el guión de la obra de teatro, asegurándose de incluir una instrucción, desarrollo y desenlace. Estrategia de implementación. Introducción del proyecto. Presentar la leyenda de Cantuña y explicar la importancia de las macrohabilidades en lengua y literatura. Explicar el objetivo del proyecto y la escritura de la obra de teatro. Fase escuchar y leer. Distribuir materiales tales como grabación y textos de la leyenda. Realizar las actividades de escucha activa, lectura detallada. Tenemos también la fase de análisis y comprensión. Facilitar discusiones grupales y debates sobre la leyenda. Realizar actividades, análisis de personajes y temas donde respondan preguntas de comprensión.
fase de escritura y construcción textual. Organizar a los estudiantes en grupo para la redacción del guión teatral. Guiar a los estudiantes en la creación de diálogos y descripciones de escenas. Por último tenemos ensayo y presentación. Ensayar una obra de teatro con los estudiantes, asignando roles y preparando puestas en escena. Realizar una presentación final de la obra, invitando a otros estudiantes y profesores a presenciar de dicha función.